buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema Operaciones algebraicas, parte 3. Primero vamos a ver lo que es la división de un monomio por un número. El cociente de dividir un monomio por un número es otro monomio semejante, cuyo coeficiente es el cociente de dividir el coeficiente del monomio con el número. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, me dice 18 por a a la 4 sobre 9. Aquí lo primero que vamos a hacer es dividir el coeficiente de este monomio entre el número, que sería 18 entre 9, y vamos a colocar la misma parte literal. Ahora, 18 entre 9 sería 2 y sería en esta división 2 por a a la 4. Vemos ahora otro ejemplo que dice menos 15x sobre 3. Aquí tomamos el coeficiente del monomio del numerador y lo vamos a dividir entre el número, sería menos 15 entre 3. Dejamos la misma parte literal, que en este caso es x. Operamos menos 15 entre 3, sería menos 5. Y en esa división sería menos 5x. Aquí vemos otro ejemplo. Me dice si a de xy es igual a 10xy, este es un monomio, calcula a, el monomio a entre 5. Aquí lo que vamos a hacer es dividir el coeficiente del monomio entre el número, sería 10 entre 5, colocamos la misma parte literal, 10 entre 5 sería 2 y la división sería 2xy. En esta ocasión vemos la división entre monomios. La división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tenga la misma base, restando los exponentes. En este ejemplo vamos a ver que dice x a la 4 entre x. Tenemos un monomio sobre otro monomio. En el monomio del numerador vemos que el coeficiente es 1, acá también el denominador, el coeficiente es 1. Y bueno, lo único que vamos a hacer acá sería colocar la misma base y restar los exponentes. Sería 4 menos 1, 3. Ahora, en este ejemplo podemos ver que tanto en el numerador como en el denominador tienen las mismas variables. Vamos a dividir x entre x. Recordemos que cuando es una división de bases iguales se coloca la misma base y se restan los exponentes. Entonces acá es exponente 1 en el numerador del x y en el denominador también sería 1 menos 1, x a la 1 menos 1. Luego y a la 3 entre y sería y a la 3 menos 1. Aquí en el x, en el exponente del x, 1 menos 1 es 0 y x a la 0 es 1, por lo tanto ya no se coloca aquí. Y en el y sería 3 menos 1, 2 y sería y a la 2. Tenemos aquí otro ejemplo, me dice 8x a la 4 entre 2x a la 2. Aquí lo que vamos a dividir serían los coeficientes primero, sería 8 entre 2 sería 4. Luego el x a la 4 entre x a la 2, como son bases iguales, se coloca la misma base y se van a restar los exponentes, sería 4 menos 2, sería 2. Entonces la división entre 8x a la 4 entre 2x a la 2 sería 4x a la 2. Vemos aquí otro ejemplo. Me dice 8x a la 6 entre 7x a la 3. Vamos a dividir los coeficientes, sería 8 entre 7. Aquí vemos la división. Y luego la parte literal, x a la 6 entre x a la 3. Como son bases iguales, se coloca la misma base y se van a restar los exponentes. Sería 6 menos 3. Sería 3. Entonces la división entre estos dos monomios sería 8 séptimos por x a la 3. Tenemos ahora la división de un polinomio por un monomio. Para dividir un polinomio por un monomio, se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio y se suman los cocientes parciales así obtenidos.
tenemos aquí unos ejemplos. En el primer ejemplo, vemos que en el numerador es un polinomio. Es el 6x² por y más 8xy a la 2. Entre el monomio 2xy. Aquí, el denominador, este monomio, va a dividir tanto al primer término del polinomio del numerador y al segundo, como vemos en esta parte. Sería, el primer término saldría de 6x a la 2y entre 2x a la y. Ahora aquí, como es una división de monomio entre monomio, sabemos que primero se dividen los coeficientes, sería 6 entre 2, 3. Luego, el x a la 2 entre x, se coloca la misma base y se restan los exponentes, sería 2 menos 1, 1. Ahora, el y del numerador con el y del denominador se simplifican. Entonces quedaría en el primer término sería 3x. Ahora, en el segundo término, tenemos 8xy a la 2 entre 2xy. Aquí vamos a dividir primero los coeficientes porque es un monomio entre monomio. 8 entre 2 sería 4. El x con el x se van, se simplifican. Luego el y entre y se coloca la misma y y se restan los exponentes. Sería 2 menos 1, 1. Y acá queda 4y. Y esa sería la respuesta en esta división. Tenemos aquí otro ejemplo. Vemos aquí en este polinomio tiene 3 términos. Lo vamos a dividir entre este monomio que es 2x. Aquí este 2x va a dividir el primer término, luego el segundo y el tercer término del polinomio, como lo vemos aquí. Ahora, en la primera división tenemos 4x a la 3 entre 2x. Luego en la segunda sería 6x a la 2 entre 2x. Y luego en el otro es menos 8x entre 2x. Aquí ya operamos cada uno de ellos como si fuera un monomio entre monomio. Entonces en el primer término sería 4 entre 2, 2. X a la 3 entre x sería x a la 2 porque son división de bases iguales, se restan los exponentes, 3 menos 1, 2. En el segundo término 6 entre 2, 3. Luego x a la 2 entre x sería x. Y en el otro sería menos 8 entre 2 menos 4. Y el x de arriba con el x de abajo se simplifican y solamente me queda menos 4. Vamos a ver ahora algunos ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio número 1. Me dice, en la igualdad, 12x a la 9 por y a la 10 por z a la 11 entre 4x a la 5, y a la 5 por z a la 5, toda esa división es igual a x a la b por y a la c por z a la d. Calcular el valor de m, que es a más b más c más d. Para resolver todo esto, primero tengo que operar esta división que se encuentra a la izquierda. En esta división que se encuentra a la izquierda, como es un monomio entre monomio, vamos a dividir primero los coeficientes, que sería 2 entre 4. Luego, el x a la 9 entre x a la 5 se coloca la misma base y se restan los exponentes, sería 9 menos 5. Ahora en el y a la 10 entre y a la 5 se coloca el mismo y y se restan los exponentes, 10 menos 5. En el otro tenemos z a la 11 entre z a la 5, se coloca la misma base que z y se restan los exponentes, es 11 menos 5. Acá continuamos operando, 2 entre 4 sería 3, aquí el 9 menos 5 sería 4, 10 menos 5 5 y 11 menos 5 6. La expresión de la izquierda, este monomio de la izquierda es igual al monomio de la derecha. De aquí podemos deducir que a vale 3, que b vale 4, que c vale 5 y que d vale 6. A mí me están preguntando calcular el valor de m, que es a más b más c más d. Lo que hago sería reemplazar con los valores que ya obtuve y esa suma sería igual a 18. Pasamos ahora al ejercicio número 2. Me dice en la expresión, de toda esta expresión, determine el valor de g, que es igual a más b. Para yo obtener los valores de a y b, primero tengo que operar toda esta expresión de la izquierda. Vemos que hay una división, en este término hay una división de monomio con monomio y el de acá también. Entonces operamos el primero. Te dice 8x a la 5 entre 2x a la 3. Aquí vamos a dividir los coeficientes, 8 entre 2 sería 4 y x a la 5 entre x a la 3 sería
x a la 2. Ahora, en esta parte sería 18 entre 2 es 9, y x a la 10 entre x a la 2 sería x a la 8, porque 10 menos 2 es 8. Tenemos que la expresión de la izquierda es igual a la expresión de la derecha. Aquí sería 4x a la 2 y acá es 4x a la a. De esta manera tengo que a vale 2. Luego, el 9x a la 8 es igual a bx a la 8. De esta manera tengo que b vale 9. Ya teniendo esos valores, a mí me pide determinar el valor de g, que es igual a más b. Lo único que voy a hacer es reemplazarlo acá, que sería 2 más 9, y de esa manera el valor de g es igual a 11. Llegamos al ejercicio número 3. Me dice, reduce la expresión. Tenemos aquí la expresión t. Podemos apreciar que hay 3 divisiones. Son 3 términos. Monomio entre monomio. Entonces, para reducirlo vamos a operar el primero. Aquí el coeficiente es 2 en el numerador y el coeficiente abajo es 1. Sería 2 entre 1, 2. Luego, el x arriba es x a la 1, abajo no hay x. Entonces queda igualito acá x. El y a la 2 con el y a la 2 se simplifican, numerador y denominador, y el z a la 3 con el z a la 3 también se simplifican. Quedaría 2x. Acá, también miren, el y a la 3 con el y a la 3 se van, el z a la 4 con el z a la 4 también se van, me quedaría x a la 2 entre x sería x, y 3 entre 1 sería 3. Y en esta parte, aquí el y a la 4 con el y a la 4 se simplifican, el z a la 5 con el z a la 5 también, el x a la 3 con el x a la 2 sería x y el 4 entre 1 sería 4. Ya tengo que t es igual a 2x más 3x más 4. Y esa suma de términos semejantes sería 9x. De esa manera tenemos la respuesta en el ejercicio número 3. Llegamos al ejercicio número 4. Me dice efectuar la operación. Tenemos aquí esta operación. Vemos que esto de acá es un polinomio entre un monomio. Ahora, este polinomio tiene 3 términos. Este monomio va a dividir a cada uno de ellos. Vamos a ver, aquí está. Operamos el primero. El primero sería dividir los coeficientes. 18 entre 3 sería 6. Luego el x a la 6 entre x a la 2 sería x a la 4. Luego y a la 5 entre y a la 3 sería y a la 2. Recordemos que cuando es una división de bases iguales se restan los exponentes. Ahora, en esta operación, menos 9 entre 3 sería menos 3. El x a la 4 entre x a la 2 sería x a la 2. Y el y a la 3 de arriba con el y a la 3 de abajo se simplifican y me quedaría 1. Entonces solamente en toda esta división sería menos 3x a la 2. Y en esta división que tenemos sería 6 entre 3, 2. Y puedo ver que el x a la 2 y a la 3 arriba con el de abajo se simplifica. O sea, la parte literal se va. Y me quedaría solamente el coeficiente 2. Y este sería el resultado de la operación. Llegamos al ejercicio 5. Me dice, sean los polinomios p, q y r, determine el valor de p por q y todo eso dividido entre r. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar lo que tenemos acá, el monomio p y el monomio q aquí, y el r también. Ahí está, ya lo reemplazamos. Ahora tenemos una multiplicación de monomios. Aquí lo que yo puedo hacer es multiplicar los coeficientes, que sería 24 por 6. ¿Sí? Miren que estoy trabajando dentro del paréntesis. 24 por 6. Luego voy a multiplicar el x a la 8 por x a la 4. Como es una multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes, que sería 8 más 4, 12. Luego el y a la 15 por y a la 7, multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes, que sería 15 más 7, 22. Aquí queda igualito. Luego aquí, como es una división, ahora todo esto se ha convertido, este lado izquierdo se ha convertido en un monomio. Lo voy a pasar de esta manera. Ahí está. Ahora, tenemos división entre monomio y monomio. Voy a dividir los coeficientes. Acá sería 24 entre 8, sería 3. Y 3 por 6 sería 18. Entonces ya teníamos 18 de coeficiente. Y acá el x a la 12 entre x a la 7 sería x a la 5, porque 12 menos 7 es 5. Y el y a la 22 entre y a la 10
sería y a la 12, porque 22 menos 10 sería 12. Y ese sería el valor de toda esta operación. Llegamos al ejercicio número 6. Me dice, de la igualdad de toda esta operación, determina el valor de J, que es igual a más B más C más D. Entonces, lo que vamos a hacer es ver en esta parte de la izquierda, tenemos acá dos términos, un polinomio lo vamos a dividir entre este monomio. Entonces, este monomio va a dividir a cada uno de ellos. Aquí está. Luego, vamos a operar este monomio entre monomio. Acá sería 24 entre 6, sería 4. X a la 6 entre X a la 3 sería X a la 3. Luego, Y a la 5 entre Y a la 3 sería Y a la 2. En esta parte sería 18 entre 6 sería 3. X a la 8 entre X a la 3 sería X a la 5. Y aquí, Y a la 7 entre Y a la 3 sería Y a la 4. Ahora, lo que yo tuve en la izquierda es igual a la expresión de la derecha. Aquí el 4x a la 3, y a la 2 es igual a 4x a la a por y a la b. Entonces, de esta manera, yo puedo obtener aquí que a vale 3, que b vale 2. Y el 3x a la 5, y a la 4 es igual a 3x a la c por y a la d. De aquí tengo que c es igual a 5 y que d es igual a 4. Ya teniendo todos estos valores, voy a poder calcular lo que me piden, que es j, que es a más b más c más d. Lo único que hago es reemplazarlo y en esa suma voy a obtener que vale 14. De esa manera el valor de j es igual a 14. Llegamos al ejercicio número 7. Me dice reducir. Aquí tenemos toda esta operación. Entonces, para reducirlo todo eso, me voy a dar cuenta aquí que acá dice división y aquí también. Entonces vamos a dividir todo este polinomio entre 3x. Luego vamos a dividir este monomio entre este monomio. Ahí está, ya lo tenemos. Entonces vamos a operar primero lo que está dentro de este paréntesis. Aquí tenemos monomio entre monomio. 18x a la 3 entre 3x sería 18 entre 3 sería 6. Y acá x a la 3 entre x sería x a la 2. Luego acá sería menos 15 entre 3 sería menos 5. Y x a la 2 entre x sería x. El 2 entre 3 sería 4 y el x con el x se van. Por eso me queda 4. Ya resolví todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora este monomio entre monomio. 10 entre 2 sería 5. El x a la 3 entre x a la 2 es x. El y a la 4 de arriba con el y a la 4 de abajo se simplifican. Y solamente en esta división de monomio con monomio me queda 5x. El menos 4 queda tal como está. Ahora voy a sacar los paréntesis para tener todo esto. Y me voy a dar cuenta que este menos 5x con el 5x se van. Y el 4 con el menos 4 se van. Todo esto me va a dar 0. Y 0 más 6x al cuadrado sería 6x al cuadrado. Y ese sería el valor de g. Llegamos al ejercicio número 8. Me dice, de la igualdad, determina g, que es igual a m menos 4x. Para hallar g tengo que hallar cuánto vale m. Entonces, si me doy cuenta, aquí, esta es una multiplicación y me va a dar como resultado todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es que el 3x va a dividir a toda esta expresión para hallar el valor de m. Y aquí, este monomio 3x va a dividir al 2x al cuadrado y también va a dividir al 6x, teniendo todo esto. Y en esta división operamos 12 entre 3 sería 4 y x a la 2 entre x sería 4x. Y aquí el 6x con el 3x lo dividimos y me va a dar 2, porque 6 entre 3 es 2 y el x con el x se va. Ya teniendo el valor de m, lo que voy a hacer es reemplazarlo acá, en lo que me piden. Lo reemplazo sería 4x más 2 menos 4x, el 4x con el 4x se van y todo eso me sale 2. De esa manera tengo que el valor de g es igual a 2. Y llegamos a la sección demostrando lo aprendido. En esta sección te estoy dejando 5 ejercicios para que tú lo puedas resolver. Estos ejercicios los vas a encontrar en la plataforma Classroom, ya sea en el formato Word o en el formato PDF. Conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga y me los guarde en el nombre de Jesús. Bendiciones.